En los últimos días, las desafortunadas expresiones del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre las violaciones a niños de la comunidad Awajún, las cuales fueron consideradas por el titular del Minedu como prácticas culturales, han causado la indignación de la prensa nacional, internacional y parte de la ciudadanía. Es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas. Entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Esto nos lleva a cuestionarnos que el tema de la discriminación todavía es un problema que el Perú no ha resuelto e incluso nos remite a la categoría de ciudadanos de segunda clase que el expresidente Alan García pronunció en cadena nacional. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Desde una perspectiva filosófica en específico, la moral del reconocimiento de Axel Konek, podemos afirmar que se ha cometido un reconocimiento negativo al transgredirse el derecho que se sustenta en el autorrespeto. Esto es la segunda forma de autorrelación práctica. Básicamente, cuando el ministro de Educación, Morgan Quero, con apoyo de la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, estimó que las violaciones de 500 niñas Awajún en la región Amazonas fueron parte de prácticas culturales propias de la región. Se socavó de manera directa el trato universalmente igualitario que todas las personas deben gozar. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, ¿cierto? Y a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y si lo van a hacer, que sea protegido. ¿Pero qué pasa cuando es por abuso sexual? Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir, señor. Además, en el caso peruano, el respeto a la persona y su dignidad se sustentan en la Constitución, específicamente el artículo 1, donde se expresa: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Además que también se transgredió el artículo 2, donde se lee que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En la misma línea, si retomamos la figura de la Constitución, Hegel nos indica que ésta representa la estructura fundamental del Estado y la expresión de su espíritu racional. En consecuencia, la Constitución no es un mero compilado de normas jurídicas, sino que es manifestación de la voluntad general que goza del consentimiento colectivo. De esta manera, al minimizar los ministros las violaciones hacia las mujeres Awajún, contravienen la voluntad general y por tanto las leyes, ya que éstas, de acuerdo con Hegel, deben promover la libertad individual, acción que en una violación no se evidencia. Por el contrario, coacciona y limita la libertad sexual de la persona vulnerada. Asimismo, las leyes, según Hegel, deben ser racionales y universales para que se apliquen de forma igualitaria entre sus ciudadanos. Pero esta aplicación justa de la ley a cada uno de sus miembros no se ha encontrado en el caso de las violaciones a las niñas y adolescentes Awajún, porque, según declaraciones de Rosemary Pioch, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, de las 524 denuncias acumuladas desde los últimos 14 años contra los profesores violadores, solo 112 maestros han sido destituidos. Por este motivo, Rosemary Pioch expresó su indignación en los medios locales. Y que realmente esas denuncias salgan a la luz y se condene. No puede quedar en una impunidad. Ya en 2017 se denunció por 300 casos. ¿Y usted cree que han salido condenados, sancionados docentes? En la nada quedó. Asimismo, Teófilo Kukush, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, denunció que existen profesores denunciados que siguen ejerciendo la docencia. Pero hay varios profesores denunciados que este año también siguen trabajando. Entonces, y es cierto, Teófilo, lo que ha ocurrido, que denuncian a un profesor por haber abusado sexualmente no en uno, sino en varios casos, y resulta que lo trasladan
Es decir, no lo sacan, porque, o sea, se abusó de las niñas, ¿no es cierto?, de la comunidad de Huampis o Guajún. Bueno, seguramente lo va a hacer en otro lado. O sea, no tiene que estar en una relación directa con los alumnos, porque es un riesgo para los alumnas. Y lo trasladan, ¿eso es cierto? Así es cierto y verdad que los directores o los especialistas hacen un trato interno y le trasladan en otra comunidad. Por otra parte, apreciamos que también, desde la perspectiva de Thomas Cox, el contrato entre los miembros para garantizar el orden y el poder otorgado al Leviatán, o sea, el Estado, para hacer cumplir las leyes y castigar a quienes van en contra de estas, parece no cumplirse en el caso de las violaciones sexuales a niñas de la comunidad de Condorcán. Específicamente, Ana López, directora de Servicios Educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación, señaló que los implicados son 519 profesores contratados y 5 nombrados. De este grupo, 194 salieron en libertad porque la sanción prescribió. Además, López menciona que 82 profesores han sido absueltos de toda responsabilidad y a 61 se les impuso solo procesos disciplinarios. Sumado a eso, algunos reportes del UGEL de Amazonas indicaban que varios de los reportes de abusos no fueron derivados a la Fiscalía para realizar las sanciones penales respectivas. Así, el Estado, como soberano absoluto que debe establecer el cumplimiento del pacto social para garantizar la paz entre los ciudadanos, no está ejerciendo correctamente su función de castigar en base al Código Penal a estos docentes infractores de la ley, razón por la cual los representantes de la comunidad Aguajún y Huampis han utilizado los medios de comunicación para alzar su voz de protesta contra estas acciones condenables. De esta manera, los miembros y presidentes de las comunidades nativas, desde la filosofía de Hannah Arendt, se han constituido como seres con agencia, praxis, puesto que están actuando y a través de dicha acción revelan su identidad, esto es, quiénes son. Así, al protestar y denunciar los abusos contra su comunidad, Rosemary Pioch y Teófilo Cucuz se construyen, adquieren un nombre en la esfera pública. Por consiguiente, el uso de los medios de comunicación para expresar su malestar por las injusticias cometidas en perjuicio de los Aguajún y Huampis los lleva a aparecer en la escena nacional e internacional. En consecuencia, la televisión y radio permiten el reconocimiento de estos actores que representan a sus etnias y les permite que su situación sea discutida en los foros políticos como el Congreso. Hace 5 días pedí que ellos deberían de renunciar a sus puestos por la inhumanidad con la que están tratando este caso. La congresista Ruth Luque, quien está impulsando esta denuncia, argumenta discriminación. ¿Considera que configura este delito? Yo creo que más que discriminación es ignorancia para conocer nuestro país. En consecuencia, se observa una pluralidad como condición de igualdad y distinción. Es decir, a pesar de que los parlamentarios y otros ciudadanos no pertenezcan a la etnia Aguajún o Huampi, por consiguiente somos diferentes, ello no nos impide sensibilizarnos y convertirnos en agentes para intentar resarcir el daño causado a estas personas, porque a estos indígenas también los reconocemos como iguales, son humanos y peruanos, por tanto, seres dignos de respeto. Así, mediante esta lucha contra la indiferencia, vamos hacia un progreso moral en términos hegelianos, en la búsqueda de instituciones más justas que hagan cumplir la ley, reconozcan la libertad de otros grupos humanos.